Buenas chicos, yo soy la profesora Yulixa Mujica y en esta oportunidad con respecto a la materia concreto pretensado vamos a trabajar diseño de sección, punto en el cual hemos venido trabajando desde la primera parte donde la sección al cual nos la estaban planteando uno la chequeaba, verificaba con respecto a ciertos criterios que nos daban para verificar esa sección y calcularle el cable, ¿sí? El cable en el cual iba a soportar esa sección. Entonces, iniciamos. Con respecto a la teoría de Navier y Bernoulli, sabemos justamente que en esta parte trabaja en diseño de piezas, en concreto pretensado o postensado, donde el esfuerzo va a ser justamente en función dependiendo a cómo se encuentra el cable y la excentricidad del mismo, teniendo presente que el módulo de sección va a estar representado por la inercia entre el, el respectivo centroide, es decir, la distancia que se encuentra al centro de gravedad de la firma considerada. El esfuerzo, habíamos comentado, en el cual que esos esfuerzos se iban a encontrar a su vez en la parte superior del elemento como en la fibra inferior, tomando en cuenta que el superior se iba a representar siempre con la letra A y el inferior con la letra I. Las inercias teníamos presente que se iban a presentar de tres formas, teniendo presente de cómo se encuentra ubicado el centro de gravedad. Si se encuentra ubicado en todo el centro, la fórmula era base por altura al cubo entre 12. Si se encuentra el centro de gravedad en la base de la sección, iba a ser base por altura al cubo sobre 3. O si se encuentra lejos de la base de la sección, entonces iba a ser la inercia de la centro de gravedad más el área por la distancia al cuadrado. Cuando son secciones asimétricas, para obtener el centro de gravedad iba a ser, por lo menos en el caso del eje Y, la sumatoria de las áreas en Y entre el área y el módulo de sección igual se iba a presentar tomando en consideración la inercia centro de gravedad entre el centro de gravedad del módulo superior e igual se iba a presentar para el módulo inferior, teniendo siempre en cuenta que del centro de gravedad, si hasta la parte superior, se iba a identificar como YA y del centro de gravedad hacia la parte inferior se iba a representar como Y. Teniendo presente de que existían ciertos estados en el cual nos iba a permitir los esfuerzos y estos venían dados según las normas, ¿ve? Eh, como para el concreto como para el acero. Estas íbamos a tener presente en función de antes de las pérdidas y después de las pérdidas. Y a su vez, si eran la parte de compresión, si eran concreto pretensado o postensado y la parte de tracción, tomando en consideración que si se iba a tomar para una edificación o para un puente, que los factores iban a ser variables. Ahora, con respecto a lo que nos establece también las normas con respecto a la resistencia, sabemos que la mínima era 350, la máxima 435 y que esos esfuerzos se iban a tomar en cuenta con respecto a las pérdidas diferidas, es decir, antes o después. Igual para la parte del concreto, igual para la parte del acero, tomando en cuenta lo que eran temporales o parciales y lo que iban a ser definitivos. Ahora, entrando en materia con respecto a la parte práctica, en función de lo que nos estaban planteando, indicando, nos dice calcular los esfuerzos del cable, el centro de la viga, si su fuerza es de 150 toneladas y la carga viva es 300 kilogramos metro lineal, las pérdidas diferidas 15%, el esfuerzo concreto 2.500 kilogramos metro cúbico, la longitud 25 metros y el recubrimiento 10 centímetros. Sí, aquí tengo mi sección, una sección rectangular que va a ser de 70 por 35, el recubrimiento va a ser 10 centímetros
La longitud del tramo a trabajar es 25 metros y su pérdida deferida va a ser en función de 15%. Ahora, primero lo que debemos justamente realizar. Los cálculos previos, lo que habíamos realizado en la primera parte. ¿Qué realizamos en la primera parte? Bueno, le calculamos su área, sí, calculamos los centros de gravedad en función de mi sección, eh, como en la parte superior como en la parte inferior. Calculamos el módulo de sección. Si en la figura era simétrica, iba a ser igual para ambos. Si no es simétrico, se tiene que considerar por separado. La inercia, en este caso, lo teníamos en el centro de la sección, entonces iba a ser base por altura cubo entre 12. La excentricidad, tomando en consideración, acuérdate que la excentricidad se encuentra hacia la parte inferior, va a ser el centro de gravedad con respecto a sin y en la parte inferior menos el recubrimiento. El peso propio de mi sección va a ser la sección, es decir, la área de la sección por el peso específico del concreto. Y los momentos respectivamente de cada uno de ellos en función de momentos por carga muerta y momentos por carga viva. Tomando en cuenta que mi sección era articulada, entonces eso significa que el momento va a ser la carga por la longitud al cuadrado entre 8. Entonces, con eso calculamos nuestros cálculos previos. ¿Ve? El área que nos dio 2.450, el módulo de sección 35 centímetros, eh, la distancia de centroidales, ¿sí? 35, el módulo de sección 28.583.34 centímetros a la 4, la inercia nos arrojó 1.416.000,67 centímetros a la 4, la excentricidad 25 centímetros, el peso propio 612.50 kilogramos metro lineal, los momentos respectivamente para carga muerta 47.851,56 y para carga viva 23.437,5. Ahora, una vez que nosotros realizamos esa primera parte que fue previa a lo que realizamos en el primer corte, en esta segunda parte es calcular los esfuerzos respectivamente. ¿Cómo vamos a calcular los esfuerzos? Bueno, los esfuerzos, lo que nos indicaba lo de la ley de la hipótesis de Navier y Bernoulli, donde la fórmula va a ser menos la carga entre el área, más o menos la carga por la excentricidad entre el módulo de sección que se esté considerando respectivamente. Si es el superior, se considera el superior a y si es el inferior, se toma con respecto a y. Mi fórmula B siempre va a ser negativa. Lo que me van a variar van a ser estos signos, que es la que me divide de un término con el otro término, que va a ser más menos, es decir, más para la parte superior y menos para la parte inferior. Y con eso obtuvimos el esfuerzo del cable, que en este caso nos está arrojando 69,97 kilogramos centímetro cuadrado. El superior y el inferior, menos 192,42 kilogramos centímetros cuadrados. Ajá, calculamos, una vez que calculamos el esfuerzo, procedemos a calcular las pérdidas. Aquí en este caso, al calcular las pérdidas, nosotros debemos calcular las pérdidas en función a lo que nos están planteando la diferida y la diferencia que corresponde con los 100, el monto total que sería el 100%. Entonces, el primer caso para el del 15%, ¿sí? Entonces colocamos 100 menos 15 por el esfuerzo del cable, es decir, lo que nos arrojó en el punto anterior. Entonces, aquí serían 0,85 por 69,97 y eso nos da 59,47. Y el inferior, igual, el mismo procedimiento, lo único que en este caso el esfuerzo del cable es 192,42. Entonces, esa fue la pérdida arrojada para el 15%, tomando en cuenta que aquí se hace la diferencia con respecto a 100. Ahora, la otra pérdida, que sería la diferencia que nos da con la pérdida que nos está dando el 15%, que es 85, entonces sería la diferencia, entonces sería el esfuerzo, sería 100 menos 85, que nos da el 15% por el esfuerzo del cable, que igual lo que calculamos anteriormente, 69,97, y para el superior y el inferior, 192,42.
tomando en consideración que aquí en la parte de la pérdida del superior nos da negativo y en la parte del inferior nos da positivo, porque el valor nos había dado negativo con el menos, entonces nos da positivo. Calculamos las pérdidas entonces en función al 15%, que es lo que nos están dando de la diferida, y la diferencia que nos da el 100%. Así como calculamos el esfuerzo por el cable, el esfuerzo por las pérdidas, también debemos calcular los esfuerzos por las cargas. En el caso para la carga muerta, el momento que nos dio entre el módulo de sección, respectivamente el superior con el superior y el inferior con el inferior. Y eso lo multiplicamos por 100 para que nos arroje directamente kilogramos centímetro cuadrado. Para, en este caso, el superior, entonces menos 167,41 y para el inferior nos está dando más 167,41 centímetros. Es decir, aquí en este caso, que es el mismo momento, el superior nos va a dar negativo y el inferior nos da positivo. Y el esfuerzo por carga viva, tomando en consideración el momento por carga viva, en este caso nos da 23.437,50, hacer mi operación, me está dando 82, entonces el superior menos 82 y el inferior 82 positivo. Ajá. Una vez que nosotros realizamos esos esfuerzos que nos plantea con respecto a esos puntos que son el del cable, de las pérdidas, con las cargas, eh, como muertas como vivas, procedemos a realizar ciertas combinaciones. ¿Cuál es la idea de realizar esa combinación? Es que luego esos resultados que nos arroja es lo que vamos a chequear con los parámetros que nos indican las normas que debe cumplir esos esfuerzos. Entonces, si esos parámetros que cumplen las normas nos cumplen, eso significa que la sección que nos están dando cumple y adicional el cable que nos están dando, sí, soporta el peso de la sección, de la estructura. Entonces, las combinaciones son las siguientes. La primera, carga muerta más cargas, que es la pérdida por cable. Entonces, las cargas muertas nos había dado menos 167,41, las pérdidas por 15 nos había dado 59,47 y eso nos da menos 107,90. El superior y el inferior, la pérdida del 15 nos daba 163,57. Al resolver eso nos da 3,85 kilogramos centímetro cuadrado. La segunda combinación es carga muerta más cable, las pérdidas del 15% más carga viva. Es decir, la segunda combinación es exactamente la primera combinación que tengo, incorporándole lo de la carga viva. Entonces, el valor que nos dio anteriormente, 107,94, al incorporar los esfuerzos nos dio por carga viva, la superior era menos 82 y el inferior era más 82. Allí nos dan los esfuerzos, eh, como el superior como el inferior. Ahora, el tercer combinación es carga muerta más cable. Entonces, lo que me arrojó justamente en función de la carga muerta, ¿verdad? El esfuerzo por carga muerta más el cable, en este caso 69,97, esto nos da menos 97,42, 44. Y el inferior nos da 25,0. La cuarta combinación es carga muerta más cable más cargas de las pérdidas, pero ahora en 85%. Anteriormente habíamos trabajado en la segunda combinación al 15%, ahora para la cuarta combinación con el 85%. Al sustituir los valores respectivamente, el superior nos da menos 109,94 y el inferior nos da 3,80. Procedemos a seguir las siguientes combinaciones, porque en total son 7 combinaciones. La quinta combinación es carga muerta, más cable pérdida de 85%, más las cargas. Es decir, que corresponde al punto anterior que del punto 4, más incorporando ahora lo de la carga viva, y ahí nos arroja un valor de 189,94 negativo para el superior y el inferior 85,85. La combinación 6 y la combinación 7 son las cargas vivas en servicio sin carga viva, es decir, lo que nos arrojó exactamente en la combinación número 4, que el esfuerzo era 107, el superior y el inferior 3,85, ¿ve?
Y la combinación número 7 es ahora en servicio con carga viva, es decir, el valor que nos arrojó en la quinta combinación. Entonces, ya tenemos nuestra combinación, tenemos los valores respectivamente. Ahora vamos a hacer los chequeos. Estos chequeos vamos a tener lo siguiente. Chequeo los valores. Tomando en cuenta que mi esfuerzo concreto era 350 kilogramos centímetros cuadrados, como me lo habían dado mi problema, y hay que hacer mi chequeo ante las pérdidas y después de las pérdidas. Entonces, para las combinaciones, el primer caso, en cuando verificamos justamente lo indicaban las normas, ese valor debe dar menor de 0,55 esfuerzo del concreto. Entonces, al yo verificar esos valores, al 0,55 por el esfuerzo concreto, que nos da 192,50, para la primera combinación no estaba chequeando tanto el superior como el inferior. Sí, mira que aquí tenemos, si vamos a nuestra tabla, los valores que obtenemos nos indicaban. Ve, para la parte del pretensado, 0,55 el esfuerzo concreto. La segunda combinación de que era carga muerta, más cable, más el cable de las pérdidas, el 85%, el valor corresponde a que debe ser menor de 0,40 el esfuerzo concreto. ¿Sí? ¿Ve? El 0,40 menor de el esfuerzo concreto. ¿Sí? Entonces, eso nos da, al sustituir, esto nos da 140. Entonces, el superior era, nos había dado 107, el inferior nos había 3,85, nos cumple. Chequea. Perfecto. Vamos al tercer punto, que es carga muerta, más cable, más la pérdida de 85%, más las cargas vivas, eh, correspondiente a por carga viva, ¿verdad? Y ahí tenemos justamente las dos opciones. Tenemos la primera opción que va a corresponder para la parte superior, que es de 0,40 el esfuerzo concreto, y allí ya no nos está cumpliendo porque el esfuerzo nos había dado 189,94. Y el segundo caso, que para la parte de la tracción es 0,05 el esfuerzo concreto, eso nos da 17,50, entonces no nos cumple. Entonces, nuestra tercera combinación no cumple. Entonces, eso significa que están fuera de norma, se reducen los valores, finales los esfuerzos según el caso. Tenemos tres casos, cambiando la carga viva, cambiando la sección o cambiando el cable. Para cambiar la carga viva, sí, debo de tener en función de el uso que va a tener y debo de tener mayor información. Así que ese punto no lo puedo tocar. Si cambio la sección, puedo cambiar mi sección, lo que hicimos previamente en la primera parte, y tendría que rehacer todo desde el inicio. Y la tercera opción es cambiando el cable. Entonces, en este caso, no hemos trabajado cambiando el cable, entonces vamos a tomar esa como esa primera opción, cambiando el cable. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el cambio? Tomamos justamente la condición más crítica, que era el esfuerzo inferior, que era 192,42. Ve, entonces ese valor, vamos a hacer la sumatoria de esos esfuerzos, que era 192 más 28 que nos había dado las pérdidas, eso nos da 163,59. Entonces, eso significa que, verá, el esfuerzo nos está dando 163 y el esfuerzo para la carga del cable no eran 150 toneladas. Entonces, no nos está cumpliendo, se pasa. Entonces, ¿cómo hacemos? Volvemos a calcular un esfuerzo en la parte inferior que va a corresponder al esfuerzo de la condición crítica más las pérdidas por la combinación 2. ¿Ve? Entonces, 192 más el 28 menos el 85 y eso nos da 249,41. ¿Ve? Centímetros cuadrados. Entonces, para obtener que nos dé cero en función de la atracción de la fibra superior. Entonces, una vez que nosotros obtenemos ese valor, vamos a hacer una regla de tres. Si para 150 el esfuerzo no era, nos está dando 163, para 249, ¿cuánto va a ser esa carga que debe soportar, que debe tener ese cable? Entonces, serían 228,73. Con ese valor, yo lo voy a dividir ahora entre 150 y ahí me va a dar un valor que es 152, 1,52. Con ese factor que me acaba de arrojar,
¿ves? Yo voy a verificar de nuevo los esfuerzos. Entonces, eso significa que el valor que me tenía el esfuerzo lo voy a multiplicar por ese factor que es 152. Entonces voy a obtener el esfuerzo por cable, por pérdidas, por carga muerta más cable, la carga muerta más cable más pérdida, carga muerta más cable más pérdida más carga viva. Es decir, a cada uno eso yo los voy a hacer en función de ese parámetro que corresponde al 1,52 y voy a obtener esos nuevos valores. ¿Ves? Entonces, vean que aquí que yo multiplicar este por 1,52, que es el valor que me dio 106,35, ya allí está mayorado y entonces al multiplicarlo por las pérdidas respectivamente, ya mis valores ya se están mayorando con respecto a ese factor. Entonces, una vez que yo realicé ese procedimiento en todos los esfuerzos, ¿ve? Ya puedo verificar de nuevo las combinaciones, tomando en consideración que la crítica era la del caso 2, que era el cual no nos estaba cumpliendo, y ahora sí nos va a cumplir y vamos a mantenernos en función a lo que nos dice la norma. Y la sección sí sigue trabajando, pero ahora no con ese cable que en cual se le indicaba que era 150, sino era con respecto a del 200, que era el nuevo cable, que era 263. Entonces, con esos parámetros ahora sí nos cumple y nos chequea. Entonces, con esto hemos realizado el diseño de la sección tomando en cuenta los parámetros que nos indican las normas y haber realizado los chequeos respectivamente de cada uno de ellos, tomando en consideración, y hay que tener muy en cuenta eso, que cuando no nos chequea tenemos tres opciones. La primera opción que corresponde a cambiar la carga variable, pero para yo tener carga variable yo debo tener más información y por supuesto ya le estoy cambiando como al uso a la sección. La segunda es que hacer el cambio de mi sección, puedo tomar esa opción, ¿sí? Y la tercera es el cable. Sí, yo puedo hacer lo del cable. Si el cable no me cumple, entonces ya ahí sí voy y cambio mi sección. Pero en esta oportunidad, al cambiar el cable y al calcularle los esfuerzos nuevos respectivamente, ahí sí me chequeó mi sección y estuvo perfecto mis nuevos cálculos que realizó y me cumplió con todos los parámetros que me estaba planteando y me indicaba las normas. ¿Alguna duda, chicos, e inquietud con respecto a lo planteado en esta parte práctica del diseño de la sección? Todo bien hasta ahora. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, algún otro inconveniente de los otros chicos que también se encuentran conectados? Todo bien, profe. Bien, ok. Entonces, si no tenemos entonces dudas, inquietudes por los momentos, igual en el aula como en el grupo, voy a estar atenta a alguna duda, alguna inquietud con respecto a esta parte práctica que nos corresponde en esta segunda parte que estamos trabajando. Entonces, nos estaríamos viendo en una próxima clase y muy atento con respecto a alguna inquietud que se les pueda presentar. Entonces, saludos a todos y nos estaríamos viendo en una próxima clase. Buenas noches, profe. Muchas gracias.